No cabe duda que estamos en una era donde estamos invadidos por herejías y apostasías, aún dentro de la iglesia cristiana evangélica, liderado por el maligno. Este tiempo introdujo una gran cantidad de falsos pastores, falsos líderes, falsos influencers cristianos, falsos apologistas cristianos, y no cabe la menor duda que se encargó de introducir falsos cantantes cristianos con falsa música cristiana, que no honra a Dios, sino todo lo contrario. Dios está indignado de estas canciones, así como lo vemos en el libro de Amós 5:23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Y esto por qué? Porque esas canciones no han sido hechas de acuerdo al plan de Dios, sino que siguen los deleites del mundo, caminan conforme a los pensamientos del mundo. Por esa razón abundan canciones carnales, emocionales, y eso es lo que pasa hoy en día. Hablan y cantan de Dios, pero no del Dios de la Biblia. Por esa razón mostraremos solo 5 de muchas canciones llamadas evangélicas que debes dejar de escuchar. Número 5. Canciones sin un contenido bíblico y perspectivas doctrinales confusas. Lastimosamente, gran parte de los autodenominados cantantes evangélicos no conocen de Dios porque no conocen la Biblia. Recientes descubrimientos llegan a la conclusión que más del 80% de cantantes no conocen su Biblia. Y si alguien no conoce la Biblia, ni al Dios de la Biblia, ¿cómo hablaría otro de ese Dios que no conoce? ¿Qué cantaría de ese Dios que no conoce? Esto terminará solo expresando pensamientos ilusorios, divagantes, que no tienen nada que ver con el Señor. Esto lo encontramos por centenas dentro del círculo evangélico. Canciones que dicen que el ángel llora, canciones que dicen que fue más claro que la luna, y muchas más. Estas canciones traen un grave peligro de arrastre al error doctrinal bíblico, confundiendo sobre las verdades de Dios que están en su palabra. Juan 4:24 nos dice la Biblia: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Las personas sin eso son engañadas. Por eso, cuanto más profundo y glorioso sea nuestro entendimiento y conocimiento de la verdad de su palabra, más rico será nuestro entendimiento del carácter de Dios. Lo que más le falta a la iglesia el día de hoy es discernimiento, porque le falta comprensión de la verdad. Estas canciones sin enseñanzas bíblicas encajan bien con el espíritu de nuestros días. Los supuestos científicos sociales ahora nos dicen que la moralidad es subjetiva, que la verdad es una ilusión, que todos tienen su verdad y muchas cosas más, y este tipo de canciones logran esto. Número 4. Canciones que no mencionan a Cristo y es considerada música cristiana. Este tipo de canciones sin un elemento cristiano distintivo es un peligro absoluto para la iglesia. En muchos casos, estas canciones son tan vagas que podrían ser adoptadas por la mayoría de las religiones paganas, y hay poco que lo distinga de las divagaciones de una carta de amor de secundaria, por ejemplo. Por eso este tipo de canciones se hacen muy populares. Por eso muchas de estas canciones lo cantan mundanos, lo cantan mormones, católicos, adventistas y muchos más, y aún lo escuchas en radios seculares. Por eso les gusta al mundo. El mundo jamás amaría una canción a Dios, pero estas canciones son aceptadas. El diablo los promueve porque confunden a la gente, desvían a las personas. Recuerdo una vez pasar por una avenida y ver a 2 personas ebrias que viven como Gomorra y se cantaban el uno al otro dedicándose una canción que se dice llamar canción cristiana, pero siendo usada para la impiedad. Muchos cantantes que promueven este tipo de canciones lo hacen con el fin de atraer a otras religiones, atraer al mundo, solo con el fin o propósito, que es el comercio, la fama, la popularidad. Un alma que piensa de esta forma difícilmente podría llamarse cristiano. Gálatas 2:20 nos dice la verdad de su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso exige todo de nosotros, y todo es de Él. Exige toda la disciplina, toda la obediencia y fe que podamos reunir para llevar la vida cristiana. Es el propio Cristo quien está viviendo en nosotros, todo dedicado para Él, todo para la gloria de Él. Nadie que tenga el Espíritu de Dios morando en esa persona
andaría ocultando a Cristo por una estrategia vil o teniendo este tipo de pensamientos torcidos acerca de Dios y el mundo. Número 3. La música cristiana romántica. Estoy enamorado de ti, Jesús. Siento magia dentro de mí por ti, Jesús. Siento mariposas por ti, flaquito. Estoy enamorado, profundamente enamorado del amante de mi alma, etcétera, etcétera. Temas similares como la ira de Dios, la depravación, el juicio, el arrepentimiento, la santidad personal, están virtualmente ausentes de todo cantante que promueve este tipo de canciones. Canciones como estas pierden el significado de santificar al Señor, tal como Él es, y termina convirtiéndose en un puro sentimentalismo. Arrastramos a Dios al suelo y hacemos de Dios un amiguito de buena onda, nuestro flaquito amable, paz y amor, y hemos metido eso en el cristianismo, al punto que eso es un verdadero problema, un desastre. La gente le habla a Dios en conceptos tan bajos y a un nivel tan bajo, usando términos que realmente no representan su nombre que es santificado, que debería ser santificado. Esa es la razón por la que después de que Jesús diera la oración ejemplo, dijo, Padre nuestro, Abba. Él dice de inmediato, santificado, santo, reverenciado sea tu nombre. Los judíos eran muy conscientes de esto. Cuando un judío llamaba a Dios Padre, él casi inmediatamente le añadía otro título para equilibrar su manera de pensar. Tenían absoluto cuidado en tratar de sentimentalizar a Dios. Y entonces ellos protegieron de manera cuidadosa el asunto de los sentimientos a Dios. Y Cristo nos enseñó eso. En 1 de Pedro 3:15, la verdad de su palabra dice, santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Él usa la palabra hagiazo en el griego, que es reverenciar a Dios, tratar a Dios como santo, tratar a Dios como separado, fuera de lo común, digno de ser adorado y glorificado, apartándolo de todo lo que es común, de todo lo que es profano, honrarlo, reverenciarlo, como el único Dios verdadero y divino. Por eso no podemos hablar de Dios en términos terrenales. No se puede arrastrar a Dios y rebajarlo a niveles de términos de plática, de conversación de calle, que Dios es nuestro causa, nuestro flaquito, nuestro brodercito, etcétera, etcétera. Dios debe tener títulos que son apropiados para su poder y su santidad. El anhelo de nuestro corazón debe ser y debería ser que Él sea glorificado, que Él sea honrado en toda situación y aún en medio de cualquier canción. Número 2. Canciones cuyo mensaje y melodía ha sido una influencia del mundo o absorben la cultura del mundo. Este tipo de canciones son promovidas por cantantes que tienen como ejemplo el mundo y su cultura. Los ves opinando de cantantes del mundo, porque los siguen, porque los escuchan, asisten a sus conciertos, se copian del mundo. Por eso sus melodías suenan como el mundo, se visten como la cultura del mundo, hablan con el lenguaje y la jerga del mundo, para supuestamente fomentar su dembow cristiano, fomentar su música llamada música cristiana, música evangélica, pero no es nada más que una inspiración secular y mundana. Eso no es adoración, eso ni siquiera es cristiano, eso no es diferente a un concierto de rock o de rap o de reggaetón del mundo. Hay muchas formas de manipular la mente de las personas, y estas canciones y estos cantantes han descubierto cómo hacerlo. Solo apuntan a un público más joven y moderno para satisfacer sus deseos carnales. Desde el momento en que ves el entorno de ese tipo de canciones, están rodeados por lo mismo que el mundo, luces estrambóticas, un lenguaje conforme al mundo, sentimentalismo como el mundo, la ropa como el mundo. Están diseñados y desplegados como un llamado a sus sentidos, como un llamado a las emociones, pero no a las almas. En el Antiguo Testamento en particular, encontramos la palabra nuevo más veces con canción que con cualquier otro sustantivo. Más que nuevo nacimiento, más que nueva vida, más que cualquier cosa es una nueva canción. Si hay algo que identifica a un cristiano, es un cántico nuevo, algo diferente, no algo que se produjo de una cultura secular. Número 1.
Canciones centradas en el hombre. Existen cientos de músicas que lo único que hacen es poner al centro al hombre, pero no a Dios. Canciones con letras, por ejemplo, como: no querías el cielo sin nosotros, así que Cristo tú derribaste el cielo. Este tipo de canciones quiere hacernos creer que la razón de la vida, de la muerte y la resurrección de Cristo fue porque Él no quería el cielo sin nosotros. Como en este ejemplo. Esto no es ni remotamente bíblico, no es bíblico para nada. De hecho, es mala práctica doctrinal por parte de personas que cantan este tipo de letras. En ninguna parte dice la Biblia que una soledad insatisfactoria en el cielo fuera la razón de Dios para redimir a la gente. El tema que resuena a lo largo de la Biblia es el deseo de Dios de glorificarse a sí mismo al redimir a los pecadores, como lo dice en Romanos 3 del 21 al 26, por ejemplo. Es un terrible error fomentar que Dios se sintió solo sin nosotros. Esta afirmación no bíblica, como este ejemplo y muchas otras, surgen de la cosmovisión centrada en el hombre, que impregna casi toda música que lleva este tipo de mensajes, en lugar de vernos a nosotros mismos como beneficiarios indignos del plan redentor de Dios. Este tipo de canciones hacen que nos volvamos en los personajes centrales de una historia que pretende glorificar a Dios. Y no es nada más cierto que la verdad de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado en lo que escuchamos, porque una mala enseñanza, una mala influencia, puede lograr que seamos engañados, que nos alejemos de la verdad de su palabra y no tengamos el gozo suficiente de una vida cambiada, de una vida santa, de una vida que Dios tiene para cada uno de sus hijos.